Ok. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es, vamos a entrar en la escena de la última cena. Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 14, versículo 12. Ok. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 25 para comenzar. Versículo 12 al versículo 25. Abel y Marco, voy a usar el micrófono este. Se va a subir el volumen entonces. Ok, dice Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Yo leo el 12, ustedes el 13 y así juntos hasta el versículo 25. Yo comienzo. Dice la escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidme. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Juntos: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar aquí. Ahí tienen su hojita. Hay algunos detalles que vamos a ver. Estamos aquí, hermanos, en esta parte. Vimos la semana pasada la preparación para el arresto de Jesús, la devoción de una mujer y la traición de Judas. Y para hoy vamos a ver la última cena y la predicción de la negación de Pedro. Y tenemos aquí como primer punto la preparación para la cena de la Pascua. Eso es para rellenar ahí en sus hojitas. Los hermanos de Zoom lo publiqué en el grupo, ¿verdad? Está ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Ahí está la escuela dominical para hoy. Bien, hermanos, déjame leer la introducción. La lección para el día de hoy contiene los preparativos y la última cena, el anuncio del traidor y la negación de Pedro. De aquí en adelante, Jesús comienza una cuenta regresiva de sus últimas horas de vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está por ser sacrificado para el perdón de todos. Marcos tiene una lección muy importante que enseñar sobre la humildad y sobre lo que realmente significa seguir a Jesús en los momentos más oscuros. Y creo que esa es la aplicación, hermanos, de lo que vamos a ver en esta última. Ahora, déjenme comenzar con esto. Este Evangelio de Marcos tiene una de las declaraciones que ha causado controversia. Yo regularmente acostumbro rayar mi Biblia y marcar todo indicador temporal. El capítulo 14:1, ¿cómo dice, hermanos? 14:1, Marcos 14:1. Ok, dice aquí en la cuenta de Marcos: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes
Sin levadura. Ok, esa es la primera. Ahora mire cómo comienza el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ok, hermanos, ahora vamos a ver, esto antes de comenzar ahí, bueno, déjame ahí en sus notas, ok, voy a leer y después vamos a comenzar. El primer elemento de controversia que encontramos en Marcos, según la cronología que él mismo nos presenta, tiene que ver con el día en que Jesús está comiendo la Pascua con los discípulos. Marcos dice que esta escena sucede el primer día de la fiesta, el día del sacrificio de los corderos. Y la palabra, vamos a decir, literalmente en el griego dice cuando la Pascua es sacrificada. Esto pasaba, hermanos, en el mes de Nisan o Abib, que son los mismos 14. Sus discípulos le preguntan, ¿dónde quiere comer la Pascua? Por la indicación del versículo 17, cuando llegó la noche, entendemos que la preparación se hace temprano. Entonces, aquí está el primer elemento de controversia que quiero tratar de explicar, de entender con ustedes. Ahora, ¿cuáles son los pasajes claves para entender la fiesta de la Pascua? Alguien que no haya leído y que se acuerde, ¿cuál es uno de los pasajes claves para entender la Pascua? ¿Cuándo se celebró la primera Pascua? ¿Cuando salieron de cautiverio? ¿Qué dijo hermano Oscar? Cuando salieron de Egipto, exactamente. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Aquí tenemos, hermanos, la indicación de la Pascua. Ok, ahora miren lo que dice Éxodo capítulo 12. Este es Moisés escribiendo de parte de Dios. Y los guardaréis hasta el día 14 de este mes. Está hablando de un cordero que se tenía que guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y mire cómo dice el texto. Es la Pascua de Jehová. Aquí es donde el Señor comienza y establece el día de la Pascua, que les iba a recordar el día en que Dios juzgó a Egipto y preservó la vida de los primogénitos por la muerte de un cordero y la sangre puesta en un dintel. ¿Se acuerdan? En inglés la palabra Pascua es la palabra Passover, que significa pasar por alto. Esa es la idea de la Pascua, pasar por alto. Y eso es lo que Dios hizo. ¿Se acuerda? Donde veía la sangre, no entraba en esa casa y ejecutaba el juicio y la muerte. Ahora, el pasaje, hermanos, que tiene más detallitos sobre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. A ver, hermanos, pregunta nada más de conocimiento. ¿Usted distingue bien la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? ¿Usted entiende estas dos cosas o piensa que es lo mismo? ¿Alguien que tenga una idea? Ok, ¿lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Ok? Hermano Oscar, ¿ustedes? Ok, dice que no es lo mismo. Hermana Amanda, no es lo mismo. Hermano Jesús. Ok, bien. Aquí viene. No son lo mismo, pero están juntitas. ¿Ok? Y el pasaje que lo explica es Levítico capítulo 23. Mire aquí la indicación, Levítico capítulo 23. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es ahí. El día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, eso se llama la Pascua.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Cuándo comienza la fiesta de los panes sin levadura? Ok, un día después. La Pascua se celebra el día 14 y la fiesta de los panes sin levadura comienza ¿qué? El día 15, ¿ok? Ahora, note aquí. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, el 15, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Este es el pasaje más claro para decirnos: la Pascua se celebra en el día 14, la fiesta de los panes sin levadura comienzan en el día 15 y por 7 días no va a haber levadura en la casa, no va a haber panecitos, no va a haber conchas, no va a haber cuernitos, no va a haber nada, hermanos, con levadura, ¿ok? Nada, lo siento, así era la fiesta, ¿ok? El primer día, ahora quiero notar eso, hermanos, el primer día ningún trabajo. Y el séptimo día, ningún trabajo. ¿Ok? Bien. Eso nos va a servir para cuando la siguiente escuela dominical discutamos cuándo murió Cristo. Si murió en miércoles, si murió en jueves, si murió en viernes. ¿Ok? ¿Te acuerdas que una vez discutimos eso? Ahora no está el hermano Cruz para echar bronca, entonces, ¿verdad? Ok, ahora, bien hermanos, ahora vamos a comenzar. Ok, entonces, este es mi pasaje que me ayuda. Ahora, César, ¿por qué nos ayudas ahí donde dice según Éxodo y todo ese párrafo? Okay. Según Éxodo 12, la Pascua debería comerse entre las 2 tardes. José justifica que desde la hora novena, a las 3 p.m., hasta la 11:00, 5 p.m., sacrificaban los corderos. Entonces, si Jesús comió la Pascua como prescribía el texto, ¿por qué no se menciona a los discípulos yendo al templo a sacrificar el cordero? Es más, ¿por qué no se menciona a Jesús yendo al templo y degollando el cordero? Aquí es donde los varios comentaristas de eruditos tratan de recrear un escenario lo más real posible sobre lo que pasó a los tiempos de Jesús. Aquí está un ejemplo de su argumento que ha sido editado de la fuente original. El pastor Rittenbaugh cita por lo menos 3 fuentes primarias: Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús; Alfred Edersheim, el templo, su ministerio y servicio en tiempos de Jesús; la Mishnah. Ok, hermanos, aquí es donde los hermanos y eruditos tratan de recrear un escenario para ese tipo de la Pascua. De nuevo, hermanos, en su mente, ¿cuánta gente celebraba la Pascua? Dice mi Gordy, tengo una película en mi mente. Quiero cambiar su película en su mente. Cuando piense en la Pascua y cuando piense en este pasaje, quiero traer imágenes nuevas a su mente. ¿Cuántas personas, hermanos, celebraban la Pascua? ¿Cuánta gente llegaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua? Miles. Dijimos la vez pasada, hermanos, que calculan que entre 150,000 a 180,000 judíos iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Hermanos, si no me equivoco, el partido del mundial que más personas tuvo fue la inauguración en el Estadio Azteca y tuvo, ¿alguien se acuerda? ¿No? Como 80 y tantas mil personas. 80 y tantas mil, hermanos, yo no sé cómo cabe todas esas personas en el estadio, ¿verdad? Pero ahí en el Estadio Azteca fue 80,000 personas. Para la Pascua había de 150,000 a 180,000 personas. ¿Ok? Entonces, buena pregunta, ni sé cuánto sería la expo. A ver, pregúntale a ChatGPT o a Gemini a ver cuánta gente hubo en la expo hoy. Yo no fui, así que no tengo idea de todo el gentío. Pero aquí viene. Entonces, esta Pascua que está por celebrarse, hermanos,
tenemos que pensar en esto. Si son tantas personas, imagínense cuántos corderos había. Y aquí viene, entonces, algunos tratan de recrear, y aquí está la discusión que nuestras mentes debe cambiar un poquito. Aquí, esto es el mejor intento de la inteligencia artificial para recrear. Imagínense el número de sacerdotes, el número de levitas que se necesitaba. ¿Ok? Entonces, ahí en sus hojas, de los varios detalles, primero, la cantidad de animales, ¿ok? Josefo estimaba que sacrificaban 256,000 corderos, que era permitido sacrificar, y que era permitido sacrificar un cordero por cada 10 personas. Eso daría un total de 2.5 millones de personas. Eso es lo que decía Josefo, hermanos. Para algunos esta cifra es exagerada. No creen, hermanos, que Jerusalén pudiera haber albergado 2.5 millones de personas. Entonces, algunos han ajustado a lo que dijimos de 18 a 20,000 corderos, lo que comprendía 180,000 a 200,000 peregrinos. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo tarda matar un cordero y hacer todo el sacrificio? Porque lo que Dios prescribía, y hermanos, esto es algo interesante, en la versión de la Septuaginta, hermanos, ¿quién mataba al cordero? ¿No? A lo mejor estás equivocado con el día de la expiación. Esta es la Pascua. El día de la expiación es otro. ¿Quién? Hermanos, la cabeza de la familia es quien degollaba al cordero de la Pascua. Ahora, se ve que sí se necesitaban ayuda y todo eso. A veces los sacerdotes ayudaban, pero de nuevo, la prescripción. Hermanos, ahora, fíjense qué duro es eso. Tú has agarrado un corderito y tú mismo lo vas a sacrificar. No lo va a sacrificar otra persona, lo vas a sacrificar. Porque ese corderito y esa sangre que van a escurrir, eso simboliza, ¿verdad?, el perdón para nuestros pecados. Hermanos, imagínense qué fuerte la imagen de que un animal está muriendo por nuestra culpa, por nuestros pecados. Un animal. Entonces, noten aquí, sigue ahí en su página 86, el tiempo disponible. Era imposible matar esa cantidad de animales en una ventana de 2 horas en un solo día. Josefo dice que se hacía de 3 a 5, hermanos, imagínense matar 20,000 corderos en 2 horas. O sea, imagínense cuánta gente, y por eso, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, porque estuve ahí discutiendo con ella, piensa, bueno, no es la inteligencia artificial me ayudó a ilustrarlo, pero piensa que algunos, aquí está el templo, aquí está el atrio de los gentiles, llegaban un montón de peregrinos, pero algunos piensan que unos sacrificios se llevaban aquí, pero que otros los sacrificaban afuera y ya nada más derramaban la sangre dentro del altar. Porque el espacio de la ventana era muy, muy corta. Y entonces, aquí llegamos a el siguiente detalle, punto número 3, la separación de las personas. La Mishnah, que fue compuesta 200 años después de Cristo, contiene la prescripción para la separación de personas. ¿Qué significa esto? Que no era como el seguro social, hermanos. ¿Cómo te atienden? El primero que llega, ¿no? Bueno, aquí no. El primer grupo era compuesto por los peregrinos y los que llegaban temprano. El segundo era gente que estaba esperando en el monte de la plaza del templo. Y el tercero era los que llegaban tarde. En cada grupo, solo el representante de familia subía, porque era imposible que toda la familia participara. ¿Ok? Esto era más o menos la costumbre. Entonces, por ejemplo, en mi familia somos 5, pero era difícil que yo fuera. Entonces, las 10 personas que estaban en el sacrificio, básicamente eran 10 personas cabezas de familia, porque las familias eran grandes.
sea, no permitía, imagínense, 5, otros 5 y otros 5. Pues nada más, por ejemplo, mi amigo son 5, mi amigo Isaac tiene 5 y nosotros, no, ellos son 7 y yo soy 5. Imagínense, todos vamos a celebrar la Pascua. Ya somos 19 personas. Ahora, aquí viene el detalle interesante, hermanos, y otro detalle controversial: la separación de calendarios. Para los galileos y fariseos, el día comenzaba de amanecer a amanecer. Esto significa que la preparación se podía hacer en la mañana y la Pascua se comía en la noche. Para los judíos y saduceos, el día comenzaba de atardecer a atardecer. Esto le permitía hacer arreglos en la tarde y comer la Pascua hasta el día siguiente. Harold Hoehner presenta esta teoría como una teoría diciendo: esta solución significaría que hubo 2 días de matanzas de corderos y esto resolvería el problema de tener que sacrificar todos los corderos para todos los participantes en la temporada de la Pascua o de Pascua. ¿Ok? Entonces, hermanos, tratando de recrear el escenario y el pasaje que está aquí. Y de nuevo, regrese a su Biblia en Marcos. ¿Y por qué necesitamos arreglarlo? Por esto. En el versículo 12 le preguntan sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el Señor les da instrucciones, ¿verdad? Y luego dice versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y cuando llegó la noche, entonces, inmediatamente, hermanos, los preparativos se tuvieron que hacer, ¿qué? Temprano. Y la comida de la Pascua, en la noche. ¿Sí o no? Entonces, ahora, eso no encaja con el calendario judío. Porque el calendario judío dice que comienza de tarde a tarde. Pero de nuevo, recordemos, el Señor Jesús es un judío, pero es un Galileo. Vivió en Nazaret de Galilea. Ahora, hay punto número 3. Entonces, puede ser posible que Jesús como Galileo hiciera la preparación un día antes del otro calendario. Él les da las instrucciones para los preparativos y les dice que un hombre lleva un cántaro, algo que no hacían los hombres comúnmente. Los buscaría a ellos. ¿Quiénes eran encargados del agua en la familia? Las mujeres. Este hombre lleva un cántaro y por eso creemos, hermanos, que el Señor Jesús había hecho un tipo de arreglo y no se ve tanto en la traducción de la Reina Valera, pero en el idioma original dice que el hombre es el que va a encontrar a los discípulos. Entonces ellos tienen que ir a la ciudad y tienen que buscar un hombre, los va a encontrar, y este hombre lleva un cántaro. De nuevo, eso era una señal porque los hombres no hacían eso. Y le tenían que seguir y ahí iban a preparar la casa. Entonces los discípulos deberían seguirle porque les enseñaría un lugar amplio en un segundo piso, y por eso es conocido, hermanos, como el aposento alto. En la Biblia de las Américas dice que este lugar estaba amueblado y preparado. Ahí los discípulos se reclinarían, cosa que solo se hacía en un banquete, y pasarían sus últimas horas con Jesús. Y aquí viene otro detalle. Ok, primero quiero enseñarle esta imagen. Esta sería una casa israelita del primer siglo. ¿Okay? Ahora, esta es una muy chiquita, ¿verdad? Donde tienen la cocina, tienen los animales, y en el segundo piso es donde tendrían el cuarto para dormir y todo eso. Este aposento parece ser que es un aposento algo grande. Por lo menos son, ¿qué? 13 personas. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, por ejemplo, nosotros, ¿cuántas mesas necesitamos para comer 13 personas? Imagínense, 2 mesas blancas por lo menos. No, y depende, ¿verdad? Porque a mí me gusta estar con espacio. A lo mejor hasta 3 mesas, ¿no? Para comer 13 personas.
pero vamos a decir que estamos cortitos, 12 personas. Entonces, ¿cuántas de nuevo? Era un lugar un poquito más amplio. Pero y por eso se le conoce como el aposento alto. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque algunos piensan que el aposento alto estaba sobre un monte alto. No, lo que está hablando es que era un segundo piso, ¿ok? No necesariamente que estaba sobre un monte. Ahora, hay un detalle interesante. Leímos todo este pasaje ahorita al comenzar. Según la Pascua, ¿cómo se debía comer la Pascua? ¿Cómo se debía comer la Pascua? Mire aquí. Ceñiréis vuestros lomos, te pones tu cinturón, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque van a salir de Egipto. Esa era la prescripción, ¿sí o no? Ahora, hermanos, ¿usted notó algo de eso en el pasaje? Y por eso usé la palabra, porque dice que, hermanos, se reclinaron. Versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa, la palabra técnica es, se reclinaron. O sea, hermanos, se acomodaron bien. Y no eran, hermanos, acuérdense que no eran mesas como nosotros, ¿verdad? Que son mesas altas, sino eran una mesa chiquita y todos en el piso. Entonces está un poquito raro, ¿no? Ok. Ahora, según también la prescripción, esto es una foto moderna de más o menos lo que hay en las Pascuas. Tipo de guisado con carne. La carne no puede ser, recuérdense, no hervida, tiene que ser carne asada. Panes sin levadura, que son como una tortilla, ¿verdad? Eso es un poquito más gruesita. Hierbas amargas. Y este es un rábano que le dicen rábano picoso o algo así, creo que era un rábano picoso. Esto es más o menos lo de una comida de la Pascua moderna. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué vemos aquí con el Señor? Pues vemos algo diferente, ¿sí o no? Y vamos a inciso número B. La institución de la cena del Señor y el anuncio de la traición. La institución de la cena del Señor y el anuncio de la traición. A ver, ¿ya no hay hojitas? Ok, ahorita le mando a imprimir un hermano. Ahí, estoy en página 86. El segundo elemento de controversia entonces da pie a que Jesús está teniendo esta cena con sus discípulos un día antes del sacrificio oficial. Pregunta, ¿esta cena sí se consideraría Pascua? Hay evidencia en otros evangelios que esto es muy posible y que Jesús muere conforme al calendario judío y las escrituras del Antiguo Testamento para conservar la tipología perfecta. Y ahorita voy a ir a eso. En la noche Jesús tiene la cena con sus discípulos y anuncia que uno de los 12 lo va a traicionar. Ellos se preguntan quién será y Jesús anuncia que uno mojará el plato con él. Nótese que dice, según está escrito de él. Esta traición y los hechos voluntarios y libres de Judas formaban parte del plan de Dios. Y así Jesús dice que buena obra le hubiera sido no nacer. Ahora, hermanos, no lo voy a discutir aquí porque nos vamos a tardar un poquito, pero hay un hermano en el Evangelio de Juan, el hermano Carson, algo que Marcos no enfatiza tanto, pero el Evangelio de Juan sí enfatiza mucho, es la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Hermanos, cuando hablamos de que Dios es soberano, significa que Dios tiene completa autoridad y completo control de todas las cosas y que nada pasa absolutamente fuera de su voluntad. ¿Sí, más o menos? ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es cuando hablamos de la soberanía de Dios. Pero cuando hablamos del libre albedrío de los hombres, hermanos,
Estamos hablando, ¿verdad?, de las decisiones que cada uno toma, libres, que cada uno decide. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, va a estresar estos dos asuntos. Hermanos, Judas traicionó al Señor no porque fue obligado, ¿ok? Nadie lo obligó. Porque algunos piensan, es que como ya estaba escrito de él, porque eso es lo que dice el texto, según está escrito de él, significa que aunque nació y aunque hubiera sido un buen chico y que aunque hubiera tenido una buena educación, pero como ya estaba escrito de él que iba a traicionar a Jesús, entonces al final... Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la Biblia enseña, hermanos, que Dios es absolutamente soberano, pero también la Biblia enseña que el hombre es libre. Y que, hermanos, en esa a veces hay una combinación misteriosa que es muy difícil resolver, como esta. Porque dice que según está escrito de él, Dios ya había anticipado la traición de Judas. Ahora, no decía Judas, pero ya había anticipado que iba a haber la traición de un hombre. Pero en el texto se ve a Judas, ¿se acuerda? ¿Quién fue a buscar a los líderes? Judas. Y hermanos, vamos a ver en un texto, no me acuerdo si en Marcos más adelante, que aún parece ser que es poseído por Satanás, ¿se acuerda? De nuevo, Juan sí lo menciona y hace todo lo que hace. Ahora, hermanos, las posesiones también, de nuevo, el texto nos va a decir, no pasan como que los demonios se meten a nuestras vidas y nuestras personas sin consentimiento. ¿Ok? Y eso también, ahora, pero como dije, toda esa discusión está bien buena, pero es en el Evangelio de Juan. Lo único que Marcos va a decir es esto, según está escrito de él. Era plan de Dios, porque lo había predecido antes, pero fue la decisión de Judas hacer lo que hizo. Y hermanos, cómo eso pasa y cómo eso la verdad es muy misterioso, pero la realidad es esa. Entonces, de nuevo, ahora note aquí, punto número 3, estoy en página 87. Jesús entonces lleva a cabo el ritual que conocemos como la Cena del Señor, donde reparte el pan, probablemente como una tortilla de harina, y les dice que este pan simboliza su cuerpo. Luego toma una copa y la pasa a todos los discípulos para que beban de la misma copa. Hermanos, así dice el texto, que todos bebieron de la misma copa. En algunas iglesias, cuando celebran la Cena del Señor, eso hacen. En varias iglesias europeas, eso hacen. Tienen una copa y de esa copa, ¿ok? A mí me gusta cómo lo hacemos nosotros, cada quien con su vasito, ¿verdad? Pero aquí en la cena fue una copa y la pasaron todos. Y luego dice aquí, esta representa la sangre del pacto que es derramada por muchos. Y yo aquí puse, ¿a qué pacto se refiere? Sabemos por el escritor de Hebreos y por los antecedentes del Antiguo Testamento que habla del nuevo pacto. Además, Jesús promete que no beberá más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto concuerda con la expectativa de un reino sobre la tierra y una cosecha donde habrá el fruto de la vid, ahí puse vida, y jugo nuevo para recordar, para celebrar este recordatorio de su sacrificio. Ahora, hermanos, mucha gente, nada más como una nota también, en la Cena del Señor, los símbolos de la Cena del Señor son el pan y la copa. ¿Ok? No sé si nota. Solamente de pasada dice que el Señor va a tomar del jugo de la vid. El jugo de la vid no es el énfasis de la cena. Digo esto, hermanos, porque a veces en la iglesia hacemos un súper énfasis en lo que contiene la copa. Pero el Señor no hizo énfasis en lo que contiene la copa, sino en la
copa. En cada pasaje que usted ve en la cena del Señor, nunca el énfasis está en lo que está dentro, sino en el símbolo de la copa. Cuando va a 1 Corintios 11, Pablo de nuevo dice, tomando la copa, no dice tomando el jugo, no dice tomando el vino, dice tomando la copa. Ahora, ¿por qué hago este énfasis, hermanos? Porque como pastor quiero mantener el equilibrio de que lo importante no es qué jugo tomamos. Ahora, yo respeto, yo tengo hermanos y conocidos, hay hermanos que mandan a traer jugo de vino, pero no tan fermentado, como tipo tepache o algo así. Hay unos que mandan a traer uno muy caro, ¿verdad? Con botellas bien lujosísimas, y yo lo respeto, está bien, ¿ok? Pero creo de nuevo que el texto no enfatiza el contenido, como para hacer un esfuerzo en el contenido, sino de nuevo en la copa. Entonces, yo creo, y de nuevo, que si a lo mejor deberíamos hacer un énfasis es pues traer unas copitas más bonitas, pero no es el énfasis en el contenido. ¿Ok? Nada más quiero para que no vaya alguien a decirme, pastor, es que hay que comprar una botellita, ¿verdad? Hermano Jesús, dígame. No dice este vino, dice representa el nuevo pacto, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿por qué creo que la copa? Y lo vamos a ver más adelantito, hermanos, especialmente la siguiente escena, ¿qué tiene que ver? Cuando el Señor está en Getsemaní, vuelve a usar la figura de la copa. Y de nuevo, creo que hay una conexión muy legítima ahí, ¿verdad? Ahí creo que está la conexión en el asunto del uso de la copa. Entonces, dice que esta copa, y de nuevo, representa la sangre derramada. Ahora, hermanos, nuestras Biblias en Reina Valera, en los 3 evangelios usaron la traducción Nuevo Pacto, pero solamente Lucas lo tiene en el texto original. No estoy diciendo que está mal, porque a eso se refiere. Este nuevo pacto. Ahora, hermanos, quiero decir que soy libre. Hoy toca el último capítulo de Jeremías y vamos a hablar del nuevo pacto. Y tocó casualmente o providencialmente que estamos hablando de esto, y va a tener mucho sentido usted para ver en la predicación qué significa este nuevo pacto, qué anticipaba este nuevo pacto. Pero dice el Señor, dice, es el nuevo pacto. ¿Ok? Y después termina diciendo, versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Y perdonen que no presenté esta imagen, encontré una imagen hay muchas representaciones de la última cena, ¿sí o no? Yo creo que usted ha visto, creo que la de Da Vinci ¿sí es Da Vinci el que pintó? Que es la más común. Pero en esta, hermanos, tiene a todos los discípulos. Ay, no se percibe bien aquí al Judas. Pero, hermano, la cara de Judas aquí está así como que, dije, la torre. Imagínense esto. Ahora, hermanos, este texto no dice, Marcos no lo enfatiza, pero Judas tomó la última cena. Ahora, aquí viene. Marcos no dice. Pero los otros evangelios, especialmente Juan, sí tiene un detalle. Ahora, búsquelo y me dice usted. ¿Ok? Búsquelo, busque esa escena y dígame si Judas tomó la última cena. ¿Ok? Ahora, no se lo voy a resolver. ¿Qué cantaron, hermanos? Finalmente, dice que cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. La tradición era cantar el Salmo 113 a 118 en la época de la Pascua. Salmo 113 y 114 antes de comer la cena y el resto después de comer. Como vimos, el Salmo 118 es aquel salmo que pide que Yahweh lo salve
y bendice a quien viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosana, ¿verdad? Ese significa Yahweh, sálvanos, sálvanos. Y eso es lo que estaban, y probablemente eso es lo que cantaron. Y después salen al monte de los olivos. Ahora, antes de ir a la última cena, antes de ir al último detalle, hermanos. De luego, nada más como anticipación, Se me olvidó dejar este archivo abierto, hermanos. Aquí está. Ok, si lo ven ustedes, el doctor Schumate y el pastor Jan Van hicieron esta cronología, hermanos, para saber cuándo murió el Señor Jesús. ¿Ok? Ahora, quiero que note aquí. Tiene en los extremos sistema galileo y tiene sistema judío. Según el sistema galileo, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el día en el Galileo? De amanecer hasta amanecer. ¿Ok? Así cuentan el día. O sea, el día comienza para ellos a las 6 de la mañana y termina al siguiente día. ¿Ok? Nosotros, ¿qué sistema usamos? Sistema romano, que es de medianoche a medianoche. Ese es el sistema. Para nosotros el día comienza a la medianoche. ¿Sí o no? Y ya, así es nosotros. Y en el sistema judío, el día comenzaba del atardecer, 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, para el Señor Jesús como Galileo, no, el 14, ¿se acuerda? Es el 14 de Nisan, comenzaba al amanecer hasta el amanecer. Se hicieron los preparativos, toma la cena de la Pascua en la tarde, lo agarran, hermanos, en la noche, y entonces, hermanos, todo lo que va a pasar es en la medianoche. Ahora, aquí está. El hermano, el pastor Jan Van y el hermano Schumate, yo estoy muy de acuerdo con ellos. Yo soy de esta opinión. Yo creo que el Señor Jesús muere el jueves, no muere el viernes. ¿Ok? Y lo vamos a explicar más adelante. Pero lo que quiero explicar es esto. El 14 de Nisan. Y entonces, para los galileos, el 15 de Nisan, el primer día de los panes sin levadura, ¿cuándo comenzaba? 6 de la mañana del jueves. Bueno, aquí usando este calendario, ¿no? Pero no para los galileos. Pero no para los del calendario judío. El 14 de Nisan comienza ¿qué? A las 6 de la tarde. Y termina hasta las ¿qué? No, a las 6 de la tarde. Ahora, hermanos, aquí es donde se cree que los en el templo mataban corderos un día antes, pero el mero día era conforme al calendario. O sea, sí mataban corderos en 2 días. ¿Por qué? Primero, por la cantidad enorme de corderos y por la diferencia de los calendarios. Ahora, hermanos, aquí es donde creemos. El Señor Jesús muere ¿a qué hora? Muere a la hora novena, las 3 de la tarde, cuando comenzaban a sacrificar los corderos. Él muere a la hora novena. ¿Ok? Entonces, es aquí donde entonces, yo creo, hermanos, que esta cena de la Pascua, o esta última cena, el Señor la está llevando conforme al calendario galileo. Y está celebrando la Pascua con sus discípulos en una forma un poquito modificada. Pero
Él está muriendo conforme al calendario judío exactamente a las 3 de la tarde, cuando se sacrificaban los corderos. Y vamos a ver más adelante por qué le surgía, ¿verdad? Bajarlo de la cruz. ¿Por qué le surgía tanto? Porque iba a comenzar, ¿qué? El 15 de Nisan, ¿qué es qué? El primer día de los panes sin levadura. Y ese era un día de descanso. Ahora, por eso creo, hermanos, que murió en jueves. Porque el viernes fue el día 15 y no tenían que hacer. Y luego adivinen qué siguió. El sábado, hubo 2 días de descanso. El primer día de descanso, que fue el día de los panes sin levadura, y el Shabbat normal. Y por eso las mujeres vienen bien temprano el domingo. ¿Por qué? Porque no pasó un día, pasó 2 días que ellas no pudieron ir a la tumba. ¿Ok? Ahora, esa es mi teoría. Ese es mi mejor intento de explicar. Ahora, si usted piensa que es en viernes, no se preocupe. Si usted piensa que es en miércoles, pues tengo más dudas de miércoles. Pero de nuevo, es la manera como creo yo lo entiendo, ¿ok? Ahora, como una vez concluimos en un estudio, no importa si fue jueves o viernes, el chiste es que el Señor murió por nuestros pecados, ¿ok? Ahora, nada más quería enseñar esto porque después... Sí, claro. Ahora, último detalle, hermanos, versículo 26 al 31. Vamos a regresar aquí, versículo 26 al 31. Cuando hubieron cantado, salieron al monte de los olivos, versículo 27. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, hermanos, yo no sé qué más específico podría ser. Marcos 14, hermana, Marcos 14, 30. Entonces, note, creo que no pudo ser más específico. Tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora, hermanos, y aquí creo que es la lección, el versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y ahorita quiero terminar con esa aplicación. Ahora, hay un detalle aquí, hermanos. Creo que usted conoce este pasaje. Hay un detalle que a lo mejor algunos han visto ahí. Déjenme enseñarle este video. Sí. ¿Se ve? ¿Sí ve? El gallo lo cantó 3 veces después de que Pedro negara a Jesús. Estoy seguro de que esta explicación te sorprenderá. Vamos allá. Pedro solo se dio cuenta de que negó a Jesús después de que el gallo cantó por 3.ª vez. ¿Cierto? Incorrecto. Ni siquiera había un gallo en la historia. Te lo explicaré mejor. No existía la posibilidad de tener gallos en Jerusalén porque estaba prohibido. Los consideraban animales impuros. Incluso si hubiera un gallo por allí, no sería donde Pedro negó a Jesús. El lugar donde Pedro negó a Jesús estaba cerca de una sinagoga. Seguramente no podría haber un gallo por allí, pero existía un puesto de la guardia romana donde se realizaban 4 turnos de vigilancia. El cambio del tercer turno o tercera vigilia se realizaba a 3 de la mañana y cuando se cambiaban los guardias se tocaba una trompeta o corneta. Este toque de trompeta era conocido como gallicino, que es un término en latín que traducido significa el canto del gallo. Jesús no se refería a un ave, sí. Ok. ¿Alguien había visto un video así? ¿Ah? ¿Ya conocía? Entonces, ¿hubo un gallo o no hubo un gallo?
Ahora, hermanos, no se me hace descabellada su explicación. Es más, hasta tiene mucho sentido. Pero aquí yo sí tengo un detalle, y aquí es donde le digo que creo que lo que es claro en el texto, pues es claro en el texto. Marcos es uno de los evangelios que tiene varias palabras en latín. ¿Por qué? ¿A quién le está escribiendo Marcos? A los romanos. Y en Roma, el idioma que más se usa es latín, más que griego. Por eso se acuerda que a veces hace varias traducciones, Marcos. Por ejemplo, cuando dijo que la viuda dio 2 blancas, que esto es un cuadrante. Esa era la palabra latina para... Varias veces Marcos conoce latín. O sea, para él no hubiera sido ningún problema de escribir que cantó el Gallicinium. Porque conocía el idioma, porque estaba escribiendo a los romanos que conocían el contexto. Él no hubiera, de nuevo, por la habilidad que él mismo describe en el Evangelio, él no hubiera tenido problema en poner el término técnico, pero utilizó la palabra aleptor, que habla de un animal gallo. Entonces, hermanos, y aquí es donde yo descanso. No creo que la explicación es descabellada, puede ser hasta muy posible, pero Marcos decidió usar el término para el animal. ¿Ok? Ahora, hermanos, no necesitaba estar cerca. ¿Ok? Lo único que tenía que pasar era que el gallo cantara y que Pedro reconociera la señal. ¿Ok? Entonces, no tiene que estar tan cerca para que pasar todo eso. Entonces, esa es mi explicación, ¿no? Esa es mi explicación de nuevo. Creo que es muy posible, no quiero decirle que estoy completamente... No, tiene mucho sentido, porque sí cambiaba las vigilias, ¿se acuerda? La primera vigilia, hermanos, las vigilias eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana, eran 4 vigilias de 3 horas cada una. Entonces, sí es cierto, o sea, es muy probable que así cambiaba la... Entonces, no estamos cerrados a esa idea. Pero quiero terminar con esto, hermanos. En la Reina Valera, si usted se da cuenta, tradujeron la palabra se escandalizarán. ¿Qué significa esa palabra escandalizarán? Ajá, ¿se asustarán? Exactamente, y es lo que quiero notar. Lo que hicieron en Reina Valera es que no tradujeron, sino transliteraron. Usaron el verbo griego es escandalizo. Y ese verbo tiene muchos significados. Es el que se utiliza para hacer tropezar o hacer pecar. Pero también significa abandonar, significa dejar. Y creo que este es el sentido aquí. ¿Y por qué? Porque lo que está diciendo el Señor Jesús es, todos me van a abandonar. Todos se escandalizarán. No es tanto como que, ¡ay! Todos se van a volver locos. No. ¿Saben qué? Todos me van a abandonar. Por eso, hermanos, y aquí quiero que mire de nuevo, Pedro dice, aunque todos, yo no. Y luego dice, aquí, de nuevo, nada más los detalles que nos da Marcos. Me vas a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y que, hermanos, y aquí de nuevo me sorprende la respuesta de Pedro. Más enfáticamente él decía, si necesito morir contigo, estoy dispuesto. Usted conoce la historia, ¿sí o no? Hermanos, si a uno de los discípulos más cercanos del Señor, creo que había 3, Juan, Jacobo y Pedro, en la hora más oscura, se quebró y negó al Señor, ¿qué podemos esperar nosotros? Y de nuevo, quiero que piensen todo esto, porque la última cena, el espíritu y el ambiente de la última cena, Marcos no está haciendo mucho el énfasis. Más los otros evangelios notan los detalles emocionales. Pero estas son las últimas horas de Jesús.
Y vienen momentos muy oscuros, hermanos, momentos muy oscuros. La traición de Judas, uno de ellos más cercanos, la negación de uno de ellos cercano, son momentos oscuros. Y en lugar de hacer otra cosa, valientemente Pedro dice, yo no te negaré. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de eso? ¿Qué aprendemos? Ya terminé. ¿Qué aprendemos nosotros de eso? ¿Cuál es la lección para nosotros? Mi mamá tenía un dicho, oh no, a lo mejor su mamá también, ¿no? Del dicho al hecho. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Y eso es algo que hemos venido y que creo que el Señor lo repite. Ok, de nuevo, creo que es de nuevo ser prudentes en lo que decimos. Pero también yo pienso mucho, hermanos, por realmente, hermanos, escuchar con mucho temor las palabras del Señor Jesús. Porque nadie de nosotros sabe las cosas que podrían quebrarnos. Las cosas que podían pasar en nuestra vida para negar al Señor. Y yo lo tomo muy en serio, hermanos. Yo lo tomo muy en serio. Algunos de mis amigos pastores ya les ha tocado escenas. Pues ¿se acuerda que tuvimos al pastor Esteban de Chiapas? Que lo metieron a la cárcel un día. ¿Se acuerda que? O sea, hay otro pastor más joven que el pastor Esteban, que ya lo han azotado por andar predicando donde no se puede predicar ahí en la selva de Chiapas. Ya lo han azotado, trae marcas en la espalda, hermanos. Marcas. ¿Puedo opinar, pastor? A ver, hermano Juan. Si así nosotros en la actualidad decimos que vamos a obedecer los mandamientos y muchos de nosotros no lo hacemos, aún estando en Cristo, no obedecemos. También, entonces, ¿cómo así como el Pedro que dice que no le va a negar? Nosotros Nosotros también decimos, no vamos a cometer esa tal, pero vamos a seguir pecando, como dice la Escritura. Estamos en un cuerpo de pecado, vamos a seguirle. Pero también nosotros debemos recordar que hemos muerto al pecado, pero aún así seguimos pecando. Sí, sí. Y esa era mi segunda aplicación indirecta, pero gracias por decirla. Hermanos, muchos como Pedro, no estamos dispuestos a morir por ti, pero ni siquiera somos capaces de vivir por Él. O sea, no somos capaces de obedecer y de esforzarnos y de seguir al Señor fielmente. Y me estoy contando, hermano, no quiero que pienses, pues el pastor no está... No, hermano, yo a veces me da vergüenza las cosas que hago y yo, ¡ay, Señor! ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pienso esto? O sea, decimos que vamos a morir y ni siquiera podemos vivir por Él. Entonces, creo que es una lección que debemos aprender y pedirle al Señor que nos ayude. Ayúdame a vivir por ti. Ayúdame a vivir por ti. O sea, no estamos en esa situación y yo pido, hermanos, que Dios, si llegamos a estar en una situación, que nos ayude a no negarle. Y que nos dé toda la fuerza para no negarle. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. De nuevo, no muchos de nosotros hemos estado en la situación donde hemos sido exigidos en negar a Jesús, negar nuestra fe. Solamente apiádate de nosotros y ayúdanos si una situación llegara así a nuestras vidas. Lejos sea de nosotros negarte.
Pero ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros tampoco experimentaremos eso. Pero lo que sí necesitamos mostrarte cada día no es que estamos dispuestos a morir por ti, sino que estamos dispuestos a vivir por ti. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.